De acuerdo, muchachos. Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a analizar la guía acerca de aplicaciones de la función cuadrática. Bien, entonces recordarles que al graficar una función cuadrática, la gráfica que nos resulta es una curva que recibe el nombre de parábola. Esa parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo, es decir, puede ser cóncava o puede ser convexa. Entonces, una parábola, esto es recordando la guía anterior, puede abrir hacia arriba o nuestra parábola puede abrir hacia abajo. Recordemos que una parábola abre hacia arriba si si el coeficiente si A es un número positivo. Siempre que A sea un número positivo, nuestra parábola va a abrir hacia arriba. Ahora, cuando nuestra parábola abre hacia abajo, nuestra parábola abre hacia abajo si si ese coeficiente A es un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que una función cuadrática, también es válido recordar, una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax elevado a la 2 más bx, más bx más c. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es A? A es el término o el número que acompaña al término elevado a la 2, es decir, al x al cuadrado. ¿Quién es B? B es el número o el término que acompaña a x y C es nuestro término independiente. Bien, entonces seguimos mirando la guía. ¿Y qué ocurre con las funciones cuadráticas? Que esas funciones cuadráticas nos permiten representar matemáticamente ciertas situaciones, o bien sean científicas o bien sean sociales. Entonces, por ejemplo, si yo analizo este movimiento o esta trayectoria, yo puedo darme cuenta que esa trayectoria, por ejemplo, pueden ser los saltos de un conejo. ¿Sí? Los saltos de un conejo tienen más o menos esa forma parabólica. El lanzamiento de un proyectil tiene esa forma parabólica, quizás no de esa manera, pero puede ser algo así. Y esa representación es una parábola. Entonces, el estudio de las funciones cuadráticas nos permiten a nosotros estudiar ese tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? Nosotros, nuestro objetivo va a ser solucionar problemas que estén relacionados con el uso de funciones cuadráticas. Bien, entonces veamos qué nos sigue diciendo nuestra guía. Esto es muy útil en situaciones tales como maximizar utilidades o minimizar costos, entre otras. Vean, no solo en los movimientos, me están diciendo que en situaciones donde queramos maximizar ganancias o minimizar costos o gastos, también es empleada las funciones cuadráticas. Y nos dicen algo importante, teniendo en cuenta que el vértice proporciona estos datos. ¿Por qué? Recuerden algo muy fundamental. El vértice de una parábola puede representar o bien sea el punto más bajo, el vértice representa el punto más bajo, o sea, el mínimo, este caso es el mínimo, o puede representar el punto más alto de la parábola, o sea, un máximo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si A es un número positivo, entonces el vértice representa, vamos a ponerlo así, representa un mínimo. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo de la parábola. Por el contrario, si A es un número negativo, fíjense que la parábola abre hacia abajo, entonces estaríamos diciendo que el vértice
representa un máximo, o sea, representa el número o el valor más grande que puede tener nuestra parábola. Bien, analicemos una situación problema entonces a partir de esta información que nos brindan y veamos cómo podemos solucionar problemas utilizando funciones cuadráticas. El problema dice así: un malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática f de x igual a menos 12x cuadrado más 96x más 100, donde f de x indica la altura en centímetros. Ojo, este valor f de x, ¿qué nos va a indicar? La altura alcanzada por la pelota al cabo de X segundos. ¿Y qué representa X en esta situación? X va a representar los segundos transcurridos desde que se lanza la pelota. Es decir, X representa el tiempo que transcurre. Veamos entonces. En la primera pregunta nos dicen cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima. ¿Por quién me están preguntando? Analicemos. ¿Cuánto tiempo? Nos están preguntando por un tiempo. Y el tiempo, ¿a quién le corresponde? ¿A X o le corresponde a f de X? Fíjense que nos decían, f de X, ¿qué representa? La altura. Y X los segundos, o sea que X representa el tiempo. ¿Pero el tiempo para qué? El tiempo para alcanzar la altura máxima. Y la altura máxima, veamos, la altura máxima de una parábola, ¿en qué punto se consigue? Míralo aquí donde me lo dicen. El vértice representa un máximo. Quiere decir que el vértice o en el punto del vértice vamos a encontrar el valor máximo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces? Recordemos que el vértice se puede calcular o las coordenadas del vértice las podemos calcular. Vean lo que nos dice la guía. El tiempo que tarda la pelota en alcanzar su altura máxima lo entrega la coordenada x del vértice de la función f de x igual a menos 12x cuadrado más 96x más 100. Pero ¿cómo calculamos nosotros el vértice? Recuerden algo, recuerden que en toda función cuadrática, el vértice tiene coordenadas h, k. Recuerden que h le corresponde al eje x, o sea, porque es la primera componente, y k le corresponde a y, por ser la segunda componente. Entonces, ese h, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? Ese h va a ser igual siempre va a ser igual a menos b dividido por 2a. Donde quién es b es el número que acompaña a x y quién es a es el número que acompaña a x cuadrado, ¿correcto? ¿Y quién es k o cómo calculamos k? K va a ser igual a evaluar la función en ese punto de menos b sobre 2a. Vamos a mirar entonces un ejemplo donde nosotros calculemos esos valores. No se te olvide que h, vamos a ponerlo aquí de nota, h pertenece al eje x y k pertenece al eje y, o sea, a f de x. Bien, eso no lo podemos olvidar nunca. H le pertenece a x, k le pertenece a y, o sea,
a f de x. En nuestro ejemplo tenemos la función menos 12x cuadrado, vamos a escribirla, tenemos la función f de x igual a menos 12x al cuadrado más 96x más 100. Más 96x más 100. Bien, listo. Y ahora nos están diciendo que calculemos el tiempo donde se alcanza la altura máxima. Pero ese tiempo, ¿dónde lo encontramos? En el vértice de la función. Recuerden que el vértice, que lo alcanzamos en el vértice porque ese vértice va a representar el punto máximo de la función. Fíjense que A es menos 12, o sea que la parábola abre hacia abajo porque A es negativo. Y el vértice entonces es un punto máximo, tal como lo habíamos dicho acá. Si A es un número negativo, entonces la parábola abre hacia abajo y el vértice representa un máximo. Entonces vamos a hallar ese vértice de la función. ¿Pero qué eje? ¿En X o en Y? Recuerden que en el problema que se está planteando, X representa el tiempo y f de X representa la altura. ¿Y qué nos están preguntando a nosotros? El tiempo. Entonces debemos hallar es la coordenada X del vértice, que acá no las decían como H, pero nosotros también la podemos llamar X, no hay ningún problema. X, ¿a quién es igual para nosotros? X es igual a menos B, vamos a poner esto aquí, listo. Menos B sobre 2A. Y vamos a reemplazarlo enseguida. ¿Quién es B para nosotros en esta función? Recuerden que B es el número que acompaña a X. En nuestro caso, nos quedaría menos 96 sobre 2 que multiplica a A. Pero ¿quién es A en nuestro ejemplo? A es menos 12. Y resolvemos esa operación que nos queda planteada, ¿de acuerdo? Vamos a resolver. Vamos a resolver de este lado. Nos quedaría que X es igual a menos 96 dividido 2 por menos 12 sería menos 24. Tendríamos menos entre menos es más y 96 entre 4. Pueden hacerlo en su calculadora. Vamos a hacerlo también. 96 dividido entre 4, entre 24, perdón. Eso es igual a 4. X, entonces, X es igual a 4. Pero recuerden que representaba X. X representaba el tiempo medido en segundos. Acá no los dicen. ¿Quién es X? X, acá está. X es el tiempo medido en segundos transcurridos desde el lanzamiento. Eso indica entonces que para alcanzar la altura máxima, la pelota tarda 4 segundos. Bien, en la guía también está el ejemplo totalmente desarrollado. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Ahora yo pregunto, me preguntan por la altura máxima. ¿Esa altura máxima quién me la entrega? ¿X o f de x? Si nosotros leemos, nos damos cuenta que f de x indica la altura. Entonces, si me preguntan por la altura máxima, ahora pensamos es en f de x, es decir, en el eje y. ¿Y dónde encontramos la altura máxima? Recuerden que el máximo lo encontramos en el vértice. ¿Y cómo calculamos entonces la coordenada y del vértice? Acá tenemos la expresión. Esa coordenada la calculamos como f de menos b sobre 2a. Entonces vamos a calcular a la función, más abajito aquí,
Vamos a calcular la altura máxima. ¿Cómo calculamos esa altura máxima? Ya sabemos que la altura máxima la vamos a calcular como f de menos b sobre 2a. Pero ya nosotros sabemos quién es menos b sobre 2a. Lo acabamos de hacer acá, véanlo. Menos b sobre 2a, todo eso nos dio 4. O sea que lo que vamos a calcular es f de 4. ¿Y qué es f de 4? ¿Qué es calcular f de 4? Es escribir a la función, a esta misma función, pero ahora en vez de x vamos a reemplazarla por un 4. ¿Cómo nos quedaría nuestra función entonces si hacemos eso? Nos va a quedar de esta forma. Menos 12 que multiplica a x al cuadrado. En nuestro caso será que multiplica a 4 elevado al cuadrado. Más 96 que multiplica a x. En nuestro caso será 96 que multiplica a 4. Más 100. ¿Listo? Y resolvemos esa expresión a ver cuánto nos quedaría. F de 4, ¿a qué va a ser igual entonces? Resolviendo, vamos aquí, resolviendo f de 4 nos quedaría 4 elevado a la 2 es 16 y 16 multiplicado por 12, eso da 192. Recuerden el menos negativo, eso nos quedaría menos 192 más 96 multiplicado por 4, aquí sería 96 por 4, eso nos daría 384 más 100. Si resolvemos esta expresión, sería menos 192 más 384 más 100, que eso nos da 292. Quiere decir que esto es igual a 292. ¿Qué significa eso? Que la altura máxima se alcanza en 292. ¿Qué? Fíjense que la altura, nos están diciendo que la altura está dada en centímetros. O sea que la altura máxima es de 292 centímetros. ¿De acuerdo? Y finalmente, fíjense acá, me están preguntando qué altura alcanza la pelota transcurridos 2 y 6 segundos. ¿Cómo hacemos para calcular la altura cuando han pasado 2 segundos? Listo, cuando han pasado 2 segundos, ¿qué representa eso? Eso representa X. Recuerden que X es el tiempo, entonces me están preguntando la altura cuando X es igual a 2, o sea, cuando han pasado 2 segundos. ¿Cómo calculamos la altura cuando X es igual a 2? Pues hallando F de 2. ¿Y qué es F de 2? Es escribir a la función, pero en vez de X ahora ponemos 2. Esto nos quedaría como menos 12 que multiplica a 2 más 96 que multiplica a 2 más 100. ¿Y a qué sería igual entonces f de 2? F de 2 será igual a quién, veamos entonces. Resolviendo, nos quedaría, perdón, aquí me hizo falta al cuadrado. Ahora sí. Resolviendo nos quedaría 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 48, pero eso es negativo, menos 48 más 96 por 2, eso daría 192 más 100. Resolviendo esa expresión que nos queda sería menos 48 más 192 más 100, que eso es igual a 244. Vamos a ponerlo aquí. Esto es igual a 244. ¿Qué significa eso? Que luego de 2 segundos
que transcurridos 2 segundos desde que se lanzó la pelota, la altura que va a alcanzar esta es de 244 centímetros. Ahora bien, si me preguntan por la altura cuando X o cuando han transcurrido 6 segundos, ahora lo que deberíamos calcular es f de 6. Si me preguntan la altura cuando han transcurrido 8 segundos, lo que hay que calcular es f de 8 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, para tener en cuenta, si me preguntan por lo máximo, lo que hay que calcular es el valor del vértice. Y si me preguntan por un tiempo específico, pues hay que calcular el punto o el valor que se me está preguntando.